Si alguien se ha sentido cautivado por las sencillas escenas del canal Litieuca, sin duda sentirá una punzada de tristeza al ver a una joven madre soltera, cargando a su hijo al hombro, recorriendo las laderas, viviendo una vida nómada en una casa con techo de paja. Pero cuando las luces de la cámara se apagan, volviendo a la realidad, los espectadores presenciarán una historia diferente, más vibrante y llena de esperanza. Es la historia de Giang Tika y Bang Seo-hong, una pareja que ha redefinido el éxito de los jóvenes en las tierras altas. En la vida real, la protagonista femenina Giang Tika y el protagonista masculino Bang Seo-hong no experimentaron la dolorosa separación que se describe en el guión. Son un matrimonio unido por el amor y la responsabilidad desde muy jóvenes. A los 16 años, mientras aún se familiarizaba con los libros de texto de 9º grado, Giang Tika contrajo matrimonio según las costumbres Hmong. Desde una perspectiva legal moderna, fue un gran avance, pero bajo el techo de su tradicional palafito, fue un comienzo bendecido por toda la aldea. Se celebró una gran boda, donde el sonido de la flauta, la música y las copas de vino de maíz unieron a dos jóvenes almas. Comenzaron su vida matrimonial con inocencia, sin un certificado de matrimonio como prueba, pero con el pequeño Han y, posteriormente, el pequeño Long como lazos sagrados. No fue hasta 2 años después, cuando Ka cumplió 18 años, la edad más hermosa para una chica en las tierras altas, que acudieron oficialmente a las autoridades para recibir su certificado de matrimonio legal. Esto no solo fue un reconocimiento legal, sino también un hito en la madurez de una joven pareja que había superado juntos los momentos más difíciles. Antes de alcanzar la gloria de los botones de plata y oro de YouTube, sus vidas eran tan tranquilas como un arroyo al pie de la montaña. Hong trabajaba arduamente con grasa y aceite en el taller de reparación de bicicletas, mientras que Ka se esforzaba en los fangosos campos de maíz. Sin embargo, el destino les sonrió cuando tuvieron un hermano mayor, James, un joven lleno de ambición y una mente cinematográfica aguda. James fue quien vio la joya en bruto en su hermano menor y su cuñada. No eligió actores profesionales, sino la sencillez, la autenticidad y las dificultades reales de la vida en las tierras altas para plasmarlas en la película. La combinación de un guión trágico pero humano y un majestuoso entorno natural causó sensación en redes sociales. En tan solo un mes, el canal Litieuca se convirtió en un fenómeno, abriendo una puerta que quizás Ka y Hong nunca soñaron. Existe un contraste interesante entre lo que los espectadores ven en pantalla y sus vidas reales. En la película, Lee Xiao interpreta a una mujer cuyo destino se pone a prueba, cuya familia de esposo se opone a su relación y que debe evitar el amor debido a sus inseguridades. Pero detrás de esas viejas casas de madera prestadas como escenario, la pareja realmente cambió sus vidas.
Con sus honestos ingresos, obtenidos mediante trabajo duro y creatividad, Hong y Ka han construido la casa de sus sueños para muchos. Dejaron su ruinosa casa de paja para vivir en una moderna y lujosa villa en el centro de la ciudad. Su vieja motocicleta fue reemplazada por un auto de lujo, lo que les permitió viajar sin polvo ni frío. No solo escaparon de la pobreza, sino que también se convirtieron en maestros de la tecnología, gestionando canales de YouTube con millones de visualizaciones e inspirando a muchos otros jóvenes de las tierras altas. A pesar de su fortuna, Yang Tika y Bang Seo-hong aún eligen mantener su autenticidad. Sus videos aún respiran la esencia de la tierra y el bosque, presentando platos tradicionales y un estilo de vida sencillo. Su éxito no proviene de la autopromoción, sino de apreciar sus raíces y transformar los valores culturales locales en armas afiladas para llegar a los corazones de los espectadores de todo el mundo. En el mundo de la película, el personaje de Sr. Huang aparece como una pesada roca que bloquea la felicidad de la joven pareja. Los espectadores suelen indignarse ante un padre adinerado pero frío que usa el poder y el dinero para controlar a sus hijos, priorizando a los ricos sobre los pobres. Sin embargo, tras esa máscara de crueldad se esconde una historia completamente diferente sobre la paternidad, sobre el sacrificio silencioso de un padre Hmong sencillo y honesto. A continuación, se presenta un retrato del Sr. Huang en la vida real, un hombre que dejó de lado su orgullo para encarnar al villano por el futuro de sus hijos. Si existiera un premio al actor más dedicado en la familia Lee Xiaoge, tal vez ese título le correspondería al Sr. Huang. Lejos de la imagen de un magnate maderero poderoso e intrigante, el Sr. Huang en la vida real es un hombre Hmong amable y gentil, que ha pasado toda su vida rodeado de niebla y campos. En la vida real, el Sr. Huang no recibió mucha educación formal. Como muchas generaciones de ancianos en zonas montañosas remotas, el vietnamita estándar, sigue siendo una gran barrera para él. No habla con fluidez, a veces duda y se siente incómodo al enfrentarse al vocabulario moderno. Sin embargo, sus limitaciones lingüísticas no pudieron frenar el amor que sentía por sus hijos. Para él, el hecho de que sus hijos pudieran usar la máquina, teléfono, cámara, para ganar dinero y escapar de las dificultades de la agricultura era un milagro que siempre admiró. Uno de los aspectos más conmovedores fue su aceptación de interpretar al hermano. En el guión de James, el Sr. Huang tuvo que interpretar al padre egoísta, controlador y despectivo de Lee Tieuca porque ella era pobre. Se enfrentaba a duras críticas y comentarios de los espectadores cada vez que se emitía un episodio.
Por supuesto, para una persona mayor que nunca había estado expuesta al mundo digital, ser insultado por desconocidos no fue una experiencia fácil. Pero el Sr. Huang perseveró. No les prohibió a Jung ni a Ka, al contrario, la trató como a su propia hija desde el principio. El Sr. Huang comprendió que su aparición en películas, incluso en papeles de villano, era una forma de ayudar a sus hijos a perfeccionar sus guiones, atraer espectadores y forjar sus carreras. Este sacrificio de su imagen personal es un hermoso testimonio de amor paternal. Estuvo dispuesto a soportar una mala reputación en la pantalla para que sus hijos pudieran tener una vida cómoda. En la vida real, el Sr. Huang es un gran apoyo emocional para toda la familia. Cuando sus hijos necesitaban un escenario o alguien que los ayudara con las tareas ocultas tras las cámaras, él siempre estaba ahí. Nunca impidió la relación de Jung y Ka debido a la idoneidad entre ellos. Para él, la felicidad de sus hijos y el bienestar de sus nietos, Xiaohan, Xiaolong, son lo más importante. Aunque sus hijos han cambiado sus vidas, construido villas y comprado coches de lujo, la gente todavía ve a un Sr. Huang sencillo y con los pies en la tierra, típico de las tierras altas. Se unió al canal de YouTube no por fama, sino simplemente porque los niños necesitan a su padre. La imagen real del Sr. Huang, completamente opuesta a su personaje en la película, ha creado un profundo valor humanístico. Recuerda a los espectadores, no juzguen a nadie por su fachada artística. Detrás de un personaje intensamente odiado en YouTube se esconde un amable padre Mon que usó su tolerancia para cuidar de la familia de sus hijos, a pesar de las controversias del mundo virtual. El Sr. Huang es una pieza indispensable que crea el atractivo de la serie Li Xiaoge. Su presencia no solo añadió dramatismo a la película, sino que también destacó los fuertes lazos familiares de la gente de las tierras altas, donde el amor a veces no se expresa con palabras elocuentes, sino a través de actos silenciosos de sacrificio. Gracias por ver la historia. Disfruten.